Con este vídeo pretendo introducir algunos conceptos teóricos básicos sobre las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos de cara al control de legionelosis. Es importante entender este tipo de máquinas, es importante saber qué son, para qué sirven, qué partes tienen y sobre todo para qué sirve cada parte. Más allá de que el Real Decreto nos obligue a revisar bandejas cada X tiempo, a revisar rellenos, separadores de gotas, etcétera. No. Tratamos en este vídeo de saber para qué vale todo eso, qué es todo eso, porque a fin de cuentas vamos a tratar con el personal mantenedor de la instalación, vamos a tratar con el titular de la instalación, que es el cliente, y vamos a fin de cuentas a tener una relación constante con una serie de personas que sí que entienden cuál es el funcionamiento de estas máquinas y no podemos estar en permanente inferioridad o ser unos hiperespecialistas en el control de legionela sin entender muy bien para qué sirven estas máquinas y realmente cómo funcionan a nivel profundo. Vamos a intentar explicar de una manera muy sencilla qué es una torre de refrigeración. Básicamente es una caja, ¿de acuerdo?, que facilita el intercambio de calor entre una corriente de agua y una corriente de aire. Esa caja lo que hace es facilitar que ese aire y ese agua entren en contacto en un flujo en contracorriente. Es decir, el agua entra a una temperatura elevada por la parte superior de la torre, desciende, ¿de acuerdo? Y el aire asciende en contracorriente, empujado o succionado por un ventilador. Con esto conseguimos un salto térmico más o menos de 5 grados, que pensando en una cantidad de metros cúbicos hora totalmente configurable por el instalador, pues bueno, puede ser una capacidad frigorífica muy elevada. No pensemos tanto en los grados de diferencia, sino en la cantidad de agua implicada. 5 grados de diferencia en toneladas de agua por hora son una cantidad de kilocalorías enorme. Este ventilador puede estar situado en la parte inferior, lo que se llama tiro forzado, que lo que hace es soplar aire desde abajo hacia arriba. Por eso la caja toma aire por la parte de abajo. O bien estar en la parte de arriba y succionarlo, en cuyo caso es un poco lo mismo, aspira aire desde arriba, pero el aire se ve obligado por depresión a entrar por la parte inferior de la torre para equilibrar ese vacío. De forma que al final el flujo es el mismo, el aire entra por abajo y sale por arriba, mientras que el agua entra por arriba y sale por abajo. Ese agua es movida por una bomba, en un circuito que suele recorrer todo un edificio, mientras que el aire es movido de forma local por el ventilador, porque a fin de cuentas lo toma de la propia azotea o el sitio en el que esté la torre y lo devuelve un poquito más arriba, es decir, en realidad es un flujo local de aire, mientras que el agua sí que efectúa un transporte, o sea, el agua realmente viene de un lugar diferente y cambia de lugar para cambiar de sitio el calor. Con respecto a la identificación de una torre en una azotea, que es bastante importante, o sea, lo que es subir a una cubierta técnica e identificar de un vistazo cuál es la torre. Esto puede parecer muy sencillo porque uno mira fotos de torres en internet o catálogos de fabricantes y memoriza estilos o imágenes, pero creo que esa no es la manera de identificar. Yo no hablo de una identificación empírica porque hemos memorizado una serie de imágenes. Vamos a identificar una torre por los elementos que tiene, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a lo básico. Lo básico es que una torre tiene una tubería de entrada de agua y una tubería de salida de agua. La entrada está en la parte superior, la salida en la parte inferior, de manera que si encontramos chasis, carcasas, cajas, ya sean metálicas o de fibra de vidrio, que tienen tubos en la parte superior y en la parte inferior, ¿de acuerdo? Ya sabemos que estamos tratando con torres y condensadores. En el caso del condensador ya lo explicaremos después. Realmente el tubo inferior está muy poquito por debajo del superior porque en realidad el agua está en un circuito cerrado y no sale por la balsa. Solamente es una entrada y una salida dentro de lo que es la parte superior de la torre con un radiador intubado. Pero en cualquier caso tenemos que encontrar dos tubos. También tenemos que encontrar un ventilador en alguna parte. Ese ventilador a menudo está disimulado, escamoteado, revestido de un chasis, o bien la torre entera está totalmente cubierta por un aislante acústico para que no suene y no moleste al vecindario, de forma que a veces es complicado ver estos elementos desde fuera, ya que los tubos no siempre están por fuera de los revestimientos, a veces los tubos están por dentro, van desde el suelo
hacia la torre y toda la torre está revestida, de manera que a fin de cuentas tenemos que abrir aquello y verlo, ¿no? ¿Qué cabe esperar? Pues cabe esperar una tubería de entrada, como hemos dicho, una de salida, cabe esperar un tubo de vaciado, que estará en la parte inferior, un tubo de rebosadero, que estará un poquito por arriba del vaciado, aparte lo identificaremos porque es un tubo que se une enseguida al vaciado. Son dos tubos que salen y enseguida se juntan. Uno es para vaciar de forma manual la torre, es decir, vaciarla voluntariamente, mientras que otro es para cuando falla el llenado y la torre se llena demasiado, pues lo que hace es rebosar por ese tubo. De forma que evitamos accidentes y evitamos sobre todo que llegue agua a los ventiladores o que llegue agua al ojo de buey de acceso para que nadie al abrir la torre se pueda encontrar con que el agua sale para afuera, ¿no? También hay otro tubo y es el agua de reposición. Es el agua nueva, el agua que sustituye o repone el agua que se evapora o se tira por el vaciado o la purga. Es decir, la torre siempre tiene un tubo en el que entra agua nueva, porque la torre, al funcionar, gasta agua, tanto ya sea por evaporación, ya sea por purga temporizada como tubimétrica, ya hablaremos de eso, ya sea por un vaciado manual. La torre siempre está consumiendo agua porque, lógicamente, ese aire, al atravesar el agua, evapora una parte de la misma. E incluso otra parte es arrastrada mecánicamente por el propio aire, de forma que arrastra gotas que se pierden. Luego el volumen de una torre, el agua de una torre está siempre perdiéndose y tiene que restituirse. ¿Cómo lo hacemos? O de una manera manual, con una boya mecánica, un flotador que cierra una clavija, o sea, que cierra realmente un mecanismo de membrana mecánico puramente, o bien con una electroválvula que responde a los comandos de una boya electrónica, de una electroboya que detecta dos niveles, o bien de un contacto eléctrico que según esté sumergido o no esté sumergido, pues entra en contacto los dos polos y ya corta el llenado. Si se quedan descubiertos, el llenado vuelve a encenderse. Son dos variantes. También tenemos que buscar entradas y salidas de aire. Esto es relativamente fácil, ya que una torre por la parte inferior tiene que tener entradas de aire muy grandes, ¿de acuerdo? Se ven mucho, ya sea de tiro forzado con ventiladores laterales, que son ventiladores centrífugos, son como tambores, entran por los propios tambores. Y si es es una torre de tiro inducido, es decir, con el ventilador en la parte subventilador axial, en este caso ventilador de aspas normal, entra por la parte de abajo y se ve que hay unas esclusas grandes, tapadas generalmente con una rejilla para que no salpique fuera, pero obviamente que permiten el paso de aire. También se identifica una torre por otro elemento, como son aparatos que vibran, son aparatos que transmiten sonido y son aparatos muy pesados una vez cargados de agua. Al estar apoyados en las azoteas, en las bancadas, pueden transmitir vibración a la estructura del edificio, de manera que puede llegar a oírse muchas plantas más abajo. Entonces, ¿qué se hace para evitar esto? Pues se apoya la torre en soportes flexibles, ya sean de goma o ya sean de muelles, de manera que una torre suele estar calzada por 4 o 6 apoyos de este tipo, bien sean de goma o bien sean de muelle, para evitar esa vibración. Es otra pista para encontrar una torre con relativa facilidad. También las torres tienen accesos, ojos de buey. Pero esto, cuidado, es importante especificar que no todas tienen ojos de buey. En todas puede acceder una persona para limpiarlas, pero no en todas tiene el aspecto, el acceso de un redondel de chapa con dos o cuatro palomillas que se puede retirar. ¿Por qué? Porque en las torres de tiro inducido, o sea, en las torres que tienen el motor arriba que succiona el aire, pues las entradas de aire son tan grandes por abajo que permiten el paso de una persona. Es decir, solamente hay que retirar el panel que evita salpicaduras y uno entra. ¿De acuerdo? O sea, no tiene un ojo de buey como tal. De hecho, son torres más cómodas porque son mucho más abiertas por abajo, más fáciles para aspirar los lodos y para limpiar. En cambio, las torres de tiro forzado, que requieren cierta estanqueidad inferior, o sea, ¿qué requieren? Requieren que la única entrada de aire sea por el ventilador. Lógicamente, porque si soplamos el aire de abajo arriba, si tuviera aberturas abajo, el aire se nos iría por abajo, en vez de obligarle a ascender. De manera que la única entrada de aire que tiene es por el propio ventilador. Y en ese tipo, en el tiro forzado, necesitamos esclusas, que a veces son cuadradas, normalmente son redondas, de ahí viene el nombre un poco coloquial de ojo de buey, que se reconoce muy fácilmente, sobre todo en algunas marcas como Indumec, las Aparel y demás. Hay que buscar luego otras partes características de la torre, ¿no? Como son la balsa,
que es la parte inundada, o sea, la parte que tiene agua dentro, que contiene agua, como una bañera, ¿de acuerdo? Que esto lo ve, pues se ve a simple vista las de tiro inducido y hay que abrirlas en las de tiro forzado. Y un poquito más arriba tenemos el relleno, que es una especie de laberinto de plástico que lo que hace es disgregar el agua. O sea, lo que hace es que cuando el agua cae, realmente empapa este laberinto de láminas, ofreciendo la máxima superficie posible al aire. Se trata de que el agua quede disgregada lo más posible, empapando una superficie para que al atravesar el aire de abajo a arriba contacte con la mayor cantidad de agua, lo cual implica un enfriamiento mayor. Eso se llama relleno. Y un poquito más arriba tiene una cosa que se llama separador de gotas, que a veces el material es el mismo que el relleno, y en otros casos son una serie de lamas metálicas. Su única función es evitar una salpicadura excesiva, como el arrastre de las torres es importante, tienen potencias de ventilación muy grandes, arrastra mucho agua afuera. Y eso implica pues, corrosión en elementos cercanos. Pensemos, por ejemplo, que por encima de la torre pasa una viga metálica, o que por encima de la torre queden una bancada con más maquinaria metálica, pues produciría un montón de corrosión, porque además encima estamos empujando agua salobre, o sea, agua con muchos solutos, agua con muchas sales, lo cual es un problema. De forma que los separadores de gotas son obligatorios y también hay que revisarlos. Con respecto a los tipos de torres, aparte de inducido, forzado, hay otro tipo que se llama cruzado, que es de tiro inducido, ventilador superior. La única diferencia es que el relleno, en vez de estar así, está cruzado, o sea, está en diagonal, ¿de acuerdo? El agua lo empapa y el aire lo atraviesa en diagonal, está así y el aire lo atraviesa en esta dirección, en vez de estar así y ser así. Realmente es una diferencia pequeña, pero muy conveniente de cara a las limpiezas. Es un diseño muy de torre americana, se utiliza mucho en las Baltimore y realmente es muy cómodo para limpiar. También es verdad que en climas soleados es problemático por el crecimiento de algas, porque realmente el relleno está inclinado, muy expuesto a la luz del sol, está permanentemente húmedo y eso genera unos crecimientos de algas muy grandes, lo cual a fin de cuentas disminuye la transferencia térmica, aparte de aumentar el riesgo de legionela. ¿Qué más elementos podemos encontrar en una torre? Pues, por ejemplo, podemos encontrar el equipamiento que el Real Decreto 865/2003 obliga para su tratamiento, es decir, dosificadoras, ¿de acuerdo? O sea, una torre se puede tratar o bien con producto sólido, ¿vale? Que el antiguo Calfabás, el actual biovidrio, etcétera. Bueno, realmente estamos hablando de productos aluminosilicatados y demás que se sumergen en el agua en unos cestos de plástico y se va disolviendo de forma natural, y los iones, también iones de plata y demás. Pero la cuestión está en que eso no requiere un dosificador. Sin embargo, la variante líquida obviamente requiere una bombita que administre de una manera automática y además exacta el producto dentro del circuito, de manera que ahí nos encontraremos bombas dosificadoras que tienen un tubito de aspiración que se sumerge en una garrafa y o depósito donde está el producto en cuestión, y un tubo de impulsión que penetra en la torre y dosifica o bien al circuito, o bien a las tuberías que llegan o se marchan de la torre, o bien a la propia balsa. Ya hablaremos en otro capítulo separado de los dosificadores, los tipos, etcétera, y los productos, porque son varios dosificadores por torre. Esto lo quiero apartar porque es un tema más complejo y conviene tratarlo aparte. También cabe esperar una purga automática, es decir, en el vaciado, o bien generando un vaciado aparte, o sea, perforando la torre, haciéndolo un segundo vaciado, nos encontraremos electroválvulas, o sea, válvulas que abren de forma automática. Algunas en base al tiempo pasado, o sea, con un temporizador, y la mayoría conductimétricas, que lo que hacen es medir en el agua la cantidad de sales para detectar los aumentos de concentración y accionar una purga, o sea, tirar agua sucia de la torre para forzar la entrada de agua limpia y diluir la cantidad de sales que tiene dentro. Con respecto a las limpiezas, es importante mencionar ciertos temas logísticos que no podemos pasar por alto como aplicadores, como expertos en limpiezas. Uno es cómo llevamos las máquinas hasta la torre. Puede parecer algo evidente, puede parecer fácil, pero no es tan fácil. Es decir, las azoteas son de grava, algunas, no hay quien ruede la maquinaria yendo a la torre, necesita 2 personas y llevarla en vilo, otras son con tela asfáltica, de manera que hay que regar la tela asfáltica antes de pisarla con las botas en verano, porque podemos llegar a arrancarla si nos queda pegada a las botas, etcétera. Hay muchos obstáculos por medio, las azoteas técnicas tienen un montón de tubos, hay un montón de cacharros que no son la torre y hay que salvarlos y llegar a ellos, de manera que es importante esto verlo
planificarlo de cara a la gente que tiene que ir, porque hay veces que hace falta gente, más personas, solamente por el tema de llevar la maquinaria al pie de la torre. Además de esto, hay que considerar que esas máquinas necesitan agua, las hidrolimpiadoras necesitan agua. Tenemos que obtener agua. Esto puede parecer muy sencillo, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque aunque las torres tienen agua y hay una entrada de agua en la azotea, a veces la presión es muy baja. Una presión puede ser suficiente para alimentar una torre, porque como el llenado está continuamente disponible, la torre según va evaporando va llenando, no necesita llenados rápidos, le basta con tener un aporte continuo de agua, pero en cambio las hidrolimpiadoras necesitan un caudal importante de agua, de manera que a veces no consiguen ese caudal de la toma de reposición de la torre. Eso hace que funcione la máquina aspirando, además se ve porque la manguera con la que alimentamos la Karcher u otra marca, la que sea, se estrecha, realmente trabaja en presión negativa, en succión, y las máquinas se fastidian. Eso es importante, hay veces que tenemos que buscarnos una línea de agua distinta, una línea de agua con más presión, que puede estar relativamente lejos. Es importante saber esto, ver el sitio antes del día de la limpieza, y esto tenerlo claro, aparte de saber qué medidas tenemos que utilizar, es decir, si estamos hablando de media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, machos o hembras, hay que tener los acoples de fontanería necesarios para todo esto previamente, hay que llevarlos antes y la herramienta necesaria también. Otro problema, otro hándicap es la luz. Las hidrolimpiadoras tienen bastante potencia y aparte la mayoría son monofásicas. Podemos llevar alguna trifásica, pero la mayoría son monofásicas. Y además en las azoteas lo que abunda es la luz trifásica, porque lógicamente la mayoría de las torres son trifásicas, los motores potentes son trifásicos. De manera que podemos tener un problema con el tema monofásico o trifásico, y aparte el tipo de clavija, que clavijas trifásicas de 5×32, 5×16, 4×16, 4×32, domésticas de 3 patillas, etc. Todo esto hay que mirarlo antes. ¿Por qué? Porque el aspirador también hay que enchufarlo a la luz, y el aspirador sí que tiene un consumo incluso mayor que la hidrolimpiadora. Es un aspecto crítico y que hay que tener muy en cuenta. Para próximos vídeos ya hablaremos de cómo funcionan las torres en el sentido de cómo concentran sales y la evolución del agua dentro del circuito y el sentido que tiene la purga, conceptos como los ciclos de concentración, etc. Esto es simplemente una introducción y vamos a ir desglosando todo esto que hemos comentado en diversos vídeos monográficos. Muchas gracias.